ya es hora de irnos por la libre y sin afinación. Qué bueno que ya encontraste el 101.3 de FM, qué bueno que ya llegaste a tu estación favorita. Síguete con nosotras, acompáñanos. Esto es por la libre y sin afinación. Yo soy Grace y como siempre, como cada martes conmigo en cabina está Nidia Morales. Y también está la doctora Kokimi, aquí presente, de Cuerpimi presente, acompañándonos en cada emisión, la doctora, pieza clave de este espacio de plática para ti. Súbele, como dice Nidia, para que tu vecina nos escuche, si estás en el tráfico, para que las personas que a los lados conducen se pongan de buenas, si nos traes en algún dispositivo mientras estás por la calle, en bici, en el transporte público, caminando, también súbele, comparte, convida. Y bueno, como cada martes, este programa evoca un viaje. Y como en la vida siempre se hace más divertido si nos acompañamos de una buena conversación. Cuando usted tiene que realizar un trayecto, pues se vuelve más divertido si vamos con las personas adecuadas, si vamos con la gente que apreciamos y que nos aprecia, para que así podamos platicar de en qué estamos, cómo vamos, cómo nos sentimos y el trayecto sea muy ameno y enriquecedor. Y así es este programa y hoy estamos muy contentas, la doctora Kokimi más, porque tenemos a una invitada con un trabajo y una trayectoria muy importante en distintos temas que invitan a una reflexión profunda y que trastocan lo que interpretamos como el sentido de humanidad y de interés por las personas y sus vidas. Pero cuéntanos, Grace, ¿qué pasó hace unos años en la misma fecha? Ya saben que arrancamos con una efeméride y hace algunos antieres, un día como hoy, pero de 1962, la policía de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, encontró muerta a la estrella de cine estadounidense Marilyn Monroe. Ella se llamaba Norma Jean Baker. La encontraron en su casa de Hollywood y la autopsia, según el servicio médico forense, o como se llama en Estados Unidos, así se llamaba acá no hace mucho tiempo, al practicarle la autopsia reveló que la actriz de 36 años había muerto por sobredosis de barbitúricos. El informe policial dictaminó un probable suicidio y aquí estamos entrecomillando. A quienes nos siguen en las redes sociales están viendo el gesto con las manos. Los medios de comunicación la recuerdan como un símbolo sexual y los medios de comunicación como un ícono pop de la segunda mitad del siglo XX. La imagen pública de Marilyn Monroe, justo por todas estas historias colocadas en los medios por la prensa de la época, la redujeron a ser una rubia ingenua. Sin embargo, si miramos a través de los lentes del presente, ese momento de la historia, pues podríamos encontrar que ella fundó su propia productora en 1955. Ese fue un acto, digamos, pionero para una mujer en ese Hollywood de la década de los 50s y 60s. Peleó contra el sistema de estudios 20th Century Fox, que la encasillaban en perfiles, en un perfil, en papeles superficiales. Ella exigió y consiguió papeles más profundos, aunque eso le costó tiempo, dinero y estabilidad laboral. Y este tema, o la intención de recordar ese momento, es porque esta tarde vamos a hablar en voz de Marce del Muro, nuestra invitada, acerca de contar realidades o construirlas. Y para eso, cabina, muchas gracias, como siempre, adelante con la cápsula. La palabra puede abrir mundos o clausurarlos. Es muy probable que, a través de la palabra, tú conserves historias de quienes te antecedieron. Con esa información, reconstruyes de dónde vienes, a dónde perteneces e incluso cuáles son esos saberes y, ¿por qué no?, secretitos que distinguen a tu familia de otras. Como antes, hoy el discurso, la narrativa y el lenguaje tienen un poder tan profundo que puede marcar el rumbo de una causa, un juicio
juicio una persona o todo un colectivo. Somos seres de historias, recibimos información de todas partes, en el cine, la radio, la tele, las redes, narrativas que no solo nos entretienen, también moldean la forma en que vemos el mundo, cómo nos pensamos e imaginamos a las otras personas, a quienes viven en tu misma cuadra, en la misma ciudad perrito o a miles de kilómetros, en lugares que jamás hemos pisado. Si somos lo que comemos, ¿también somos lo que leemos, escuchamos y vemos? ¿Quién nos cuenta esa información? ¿Con qué intención? ¿Desde dónde? Y al recibirla, ¿nos narran la realidad o la vamos moldeando? Ya que nos encontraste, súbete por la libre y sin afinación. De copilota va Marce del Muro. Con ella exploramos qué narrativas nos atraviesan, cómo se construyen y qué responsabilidad tenemos cuando hablamos. ¿En dónde más? Solo aquí, en tu estación favorita, Magnética 101.3 FM. Marce, bienvenida. Hola amigas, muchas gracias por la invitación. A la doctora, muchas gracias. Exacto. Antes de escuchar todo lo que tú has trabajado, todo lo que a ti también te interpela como periodista y como persona, tengo una pregunta para Grace. ¿En dónde escuchaste por primera vez de Marce del Muro? ¿De dónde la topas? A Marce del Muro, pues no me acuerdo si estaba, se me hace que si eras tú, Marce, quien estaba buscando alguna suerte de plática para comprender sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, qué es esa figura, si atraviesa el quehacer de las periodistas, si existe alguna suerte de espacio institucional o normativo que aborde el caso concreto de mujeres periodistas, y sé que coincidimos gracias una vez más a la intercesión de Nidia, que nos puso en contacto, y yo estaba muy nerviosa. Yo estaba muy nerviosa porque dije, ay, periodista, y quiero una plática muy nada más ella y yo, y dije, ay, no, al rato me va a sacar ahí una nota, quién sabe, pero dije, bueno, va. Y no, la verdad, padrísimo, muy abierta, muy genuinamente interesada. Luego leí tu texto y después de ese que sacaste explicando sobre la violencia política, no solo muy técnicamente correcto, sino además en un lenguaje muy ciudadano, muy comprensible, pero también muy personal de alguna manera, aunque estabas narrando una historia de alguien más, muy comprometida con la historia, diría yo. Ay, gracias. Y de ahí seguí leyendo algunos otros trabajos tuyos en distintos medios, y pues eso, me quedo con esa impresión. Entonces ahora que vienes acá, para mí es como, ay, vamos a hablar con Marce, la gran periodista potosina, y estoy muy emocionada. Y así, ¿tú de dónde la conoces, Mire? Yo quiero señalar que por ahí de 2017, la doctora Kokimi, que es una gran impulsora y referente de personas locales, me pasó los artículos de Marce, periodista independiente, y aunque su tema era delicado y fuerte por la realidad que analizaba en sus notas, me pareció siempre que se caracterizaba por esto que señalas, el cuidado de la dignidad de quienes narra, de sus problemas, de sus familias y de las comunidades que habitan. Marce, quiero señalar, es de las primeras mujeres, ya nos contará también con quienes ha colaborado, que hizo cobertura sobre desapariciones en San Luis Potosí por ahí de 2017-2018. Es real que los medios no habían tocado el tema acerca de los campos de exterminio, las fosas, que ahora son lamentablemente una problemática recurrente, no solo en San Luis, sino en muchos territorios en México. Y esto me permitió seguir todo su trabajo, y aquí en exclusiva, pues primero fui su fan y luego tuve ya el honor y la fortuna, más para mí creo, de conocerla y de poder escuchar sus reflexiones así muy en cortito. Marce. Y de trabajar juntas también. Bien. Ahorita Nidia y yo formamos parte de un proyecto que se llama Narrativas Dignas, que justamente trata de eso, ¿no? O sea, de cómo pensamos las formas de narrar casos de violencia, de cómo
también reflexionamos sobre las maneras como dignificamos, digamos, a las víctimas y a sus familias, y cómo esa forma de narrar pues impulsa también el acceso a la justicia, ¿no? de las familias y de las víctimas. Entonces, pues no, ha sido muy bonito, ¿no? Y ha sido muy bonito también poder conocerlas a ustedes en otros ámbitos, ¿no? Claro. Marce, ¿cómo fue para ti el encuentro? ¿Desde cuándo te recuerdas interesada en las narrativas, en las historias? ¿Cuándo dices, más o menos rastreando mi biografía, por ahí empezó a crecer la semillita de lo que ahora haces? Pues siento que desde siempre pues estaba como muy acostumbrada a las historias, por ejemplo, de mi abuela y de mi abuelo, ¿no? Y también siempre me gustó, o mis papás como que siempre intentaron fomentar que yo leyera, ¿no? Y que fuera como un poco más reflexiva sobre las cosas que leía. Entonces siento que, aunque soy muy dispersa y muy distraída y luego dejo las cosas a medias porque TDAHosa, como que en esa parte sí me enfocaba mucho, ¿no? O sea, después me empezaron a gustar mucho las historias de miedo. O sea, yo me acuerdo que mi mamá me compró un libro de leyendas y era así como el libro que llevaba para todos lados, porque pues lo amaba, ¿no? Y como que eso fue lo que me empezó a meter, digamos, como en la narrativa, en la historia, en el escuchar, pero también mucho, pues, de mi familia, ¿no? O sea, de mis abuelos, sobre todo mi abuela, ¿no? Que yo me la pasaba con mi abuela, iba con ella mucho tiempo, ella a veces me cuidaba, o sea, no siempre, pero a veces me cuidaba y pues sí, era estar desde viendo Ventaneando y escuchando chismes hasta escuchar historias de ella, ¿no? Y de la familia y así. Y para todas las personas que nos escuchan en casa, y todavía tienen la fortuna y la posibilidad de acercarse a las abuelas, a los abuelos, y si es su deseo, háganlo. Y también mandamos un saludo muy afectuoso y sigan escuchando Magnética en 101.3 FM. Y también quiero resaltar que las y los abuelos todo el tiempo nos permiten reencontrarnos con esos saberes, y es probable que entre las niñas que nos escuchan pues haya una interesada en estos temas y también sea quien acompañe en unos años a Marce en su trabajo por las narrativas y las historias desde la dignidad. Abordando el tema acerca de si las realidades nos las cuentan tal como ocurren o se construyen. Y respecto a eso, Marce, ¿cómo identificas tú que se construyen las narrativas públicas sobre lo que nos pasa como sociedad? Pues creo que pues sí, públicamente está muy alineada la narrativa a lo que le conviene, digamos, al Estado o a los grandes intereses de estas personas ricas, ¿no? Con poder. Y siento que eso es lo que hace que una narrativa camine como debe de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, en casos de feminicidio o en casos de desaparición, que es, digamos, como los temas que yo más abarco, que más cubro, pues sí te das cuenta cómo se manipula la narración de los casos para que se alinee a los intereses del Estado, ¿no? O bien para que se alinee a los intereses de los poderosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carla Pontigo, que es un caso pues muy conocido a nivel nacional, pues se construyó, digamos, la primera parte de ese caso para que encajara en no culpar a la persona que está señalada, ¿no? Como presunto culpable. O sea, porque hasta ahorita, o sea, más de 10 años después del caso, pues seguimos sin tener resultados sobre esa investigación, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, ahorita también que hablábamos de la campaña del fentanilo, pues esa es una campaña también construida desde los altos, digamos, mandos de los estados, ¿no? O sea, porque no nada más es México, sino que es Estados Unidos. Cómo se construye un enemigo público, social,
que en realidad pues no es un fármaco que se hizo como para hacer una sustancia de consumo adictivo, ¿no? Sino que es un fármaco que se utiliza como analgésico, ¿no? Pero ahorita pues desde el 2018, 2019 que empezaron, digamos, la crisis de los opioides más fuerte a arrasar en Estados Unidos, pues se hace una construcción del fentanilo como el enemigo público, ¿no? Provocando grandes estragos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pandemia hubo médicos encarcelados, o bueno, no encarcelados, pero con procesos penales, por utilizar fentanilo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo la narrativa luego no se piensa el daño que causa, ¿no? O, por ejemplo, esta campaña que decíamos, ¿no? O usas fentanilo o eres feliz. O sea, entonces, si yo no soy feliz, a fuerza voy a ir encaminada a utilizar drogas o sustancias adictivas, pues no. ¿No? Entonces es eso, como la construcción va de acuerdo a los intereses de los poderosos. Claro. Para quienes nos escuchan, cuando hablamos del Estado, no estamos solo refiriéndonos a Ciudad Perrito. Es esta idea conceptual acerca de todo el andamiaje institucional en nuestro país, pues distribuido a través de los 3 poderes que tenemos: ejecutivo, legislativo, judicial, y todo el despliegue de instituciones que representan a lo que a veces llamamos el gobierno, pero esa palabra también pues es bastante abstracta. Y con lo que colocaba Marce acerca de este caso que es emblemático en el tema de feminicidios de Carla Pontigo, que ocurrió desde 2012. Imagínese usted, hay criaturas que seguro nos están escuchando y nacieron en esa fecha, y hasta el momento no hay justicia respecto al tema. Pero Marce, con esto que colocas en el debate, ¿por qué como sociedad, como audiencias, es importante cuestionarnos lo que se nos narra, lo que escuchamos, lo que se está discutiendo en este momento en Por la Libre? Pues siento que estas construcciones justamente de las narrativas, o sea, que vienen desde arriba, pues siempre tienen esas conveniencias políticas, ¿no? O esas conveniencias, pues sí, para salvaguardar, digamos, como el bienestar de esta institución, ¿no? Y siento que muchas veces está en nuestras manos poder tener, digamos, la opinión de las víctimas o de las familias, que ahorita con las redes sociales creo que es muchísimo más fácil llegar a ese tipo de narrativas. Entonces siento que sí está en nuestro control poder decidir si leemos o si comparamos ambas narrativas, ¿no? O sea, yo con esto no quiero decir que todas las narrativas que se dicen desde los gobiernos o desde los poderes hegemónicos no sean ciertas, ¿no? O sea, sino más bien el poder tener ese poder de comparar, ¿no? Pero también como de poder tener la posibilidad de pensar más allá de lo que nos dictan, digamos, desde las campañas estatales o desde estas narrativas, ¿no? Justo ahí yo quisiera que nos ayudaras con algunos tips acerca de cómo identificamos los espacios en donde podemos encontrar la narrativa contraste, precisamente para poder mirar con otra perspectiva lo mismo que se está colocando en los temas de discusión, en las mesas de discusión, ¿no? ¿Cómo le haríamos para encontrar ese contraste? Pues creo que hay periodistas muy buenas en San Luis que hacen periodistas mujeres y periodistas hombres que hacen muy buen trabajo en este tema, ¿no? O sea, que siempre están buscando el no dar voz, sino el que se escuchen esas voces que han sido como calladas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Astrolabio, que es donde yo colaboro, pues hay varios, ¿no? O sea, está María, está Desiree, pero yo creo que en todos los medios hay periodistas
que están, digamos, como hablando sobre ese tema, pero también ahorita tenemos la posibilidad de las redes sociales, ¿no? Entonces, no nos cuesta nada buscar un poco más sobre el caso en redes sociales, porque regularmente hay una familia, sobre todo en casos de injusticia, como es temas de desaparición o de violaciones graves a derechos humanos, como es desaparición, como son feminicidios o muertes violentas de personas jóvenes. Hay familias, ¿no?, al interior en las redes sociales tratando de ser escuchadas, ¿no? Justo yo quisiera que nos compartieras a toda la audiencia cómo tener esta perspectiva, cómo escuchar de primera mano las voces de quienes están directamente involucrados en sucesos tan difíciles, fenómenos sociopolíticos tan complejos, tan dolorosos, sin caer en el morbo. Porque yo quiero decir, si tú que nos escuchas no has tenido la posibilidad de leer a Marcel Muro, de verdad googleala, porque esta línea entre informar, entre contar la historia con objetividad, con profundidad, con mucha contundencia, sin rayar en el morbo, sin revictimizar, sin exhibir de una manera. Sí, luego más que estamos acostumbrados a la nota roja, ¿no? O sea, nosotros crecimos justamente con la nota roja como estos grandes espacios para conocer, digamos, sobre los casos más violentos en México y que son súper vendidos todavía en México. Pues lo importante es eso, ¿no? O sea, un familiar nunca te va a decir algo que lo dañe a él, ¿no? Que lo revictimice. O sea, él siempre te va a dar la línea por donde quiere que la historia sea escuchada, ¿no? Entonces, siento que realmente los casos, ningún caso en México depende de la cantidad de sangre que haya derramado la víctima, ¿no? Y eso nada más se hace para vender, es una espectacularización de la violencia como tal, ¿no? Entonces el poder escuchar a las víctimas, a las familias de víctimas y a las propias víctimas sobre lo que viven, pues es importante porque justamente ellos te van dictando la línea, ¿no? Que ellos escriben o que ellos hacen. Entonces siento que también para nosotros como audiencia es darnos cuenta en el que de esa misma forma como están siendo revictimizadas las personas, muchas veces podemos ser nosotros los que estamos del otro lado, ¿no? Entonces creo que como periodista o como persona interesada en escribir o en hacer historias o en utilizar narrativas, ya sean escritas o visuales, sobre temas que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, pues lo importante es justamente pensar en qué pasaría si esa historia fuera al revés, ¿no? Si fuera yo o alguien que yo amo que estuviera siendo revictimizada o que estuviera siendo criminalizada de esa forma, ¿no? Entonces siento que eso es lo que te puede poner sobre la forma como puedes narrar o no narrar la historia, ¿no? O sea, preguntarte, bueno, a mí me gustaría que mi hermanita o que mi prima o que mi mamá estuviera siendo expuesta de esta forma en medios, pues. Claro, con todo lo que colocas, yo recordaba un caso en 2020, el de Ingrid Escamilla, no sé si lo tengan presente, pero seguro que sí, porque se filtró, nos dicen, ¿no? Y entre comillas, la información explícita del feminicidio que ocurrió, y eso conmocionó a todo el país, porque en ese momento estábamos todo el mundo en nuestras casas sin poder salir, y las redes se convirtieron en exposición de fotos de contenido muy violento. Yo creo que con lo que nos dice Marce, el mensaje es muy claro. ¿Cómo identificar si eso abona a la exigencia de justicia cuando no se exponen a las personas de manera grotesca, violenta, sensacionalista, y que esa narrativa violenta no solo está en la escritura, que dicen, se murió otra mujer, no iba caminando y se cayó? Algo provocó su asesinato. Entonces estamos hablando de un elemento más, pero también está en las imágenes, en las fotografías que acompañan a esas notas, y que para el caso de todo lo que
produce Marce como periodista y de las colegas que ha nombrado? En un ratito más le vamos a decir que nos prepare la lista para que también las audiencias estemos pendientes y anotemos a quiénes hay que leer y con quiénes hay que empezar. Se vuelve pertinente también saber qué imágenes y qué palabras acompañan. No usamos las mismas palabras para narrar cosas, entonces eso sin duda puede cambiar la forma en la que nos acercamos a la información. Y justo que cuando se construyen estas narrativas, retomando en este punto con lo que arrancamos, ¿cómo, Marce, es que tú valoras esta construcción de la narrativa, no solo desde la palabra? Ya Nidia nos anticipaba el asunto de la imagen, pero ¿qué otros elementos, no? De quién lo dice, cómo lo dice, contextos o subtextos que configuran todo eso que termina colocando ideas que a veces asumimos como verdades. Uh-huh. Y es muy cañón porque realmente nos damos cuenta de que los casos, por ejemplo, de violencia, jurídicamente luego están construidos o se les quitan los contextos de vida de las víctimas, y de esa forma pues es difícil que se llegue a la justicia, ¿no? Pero realmente nosotros como constructores o como constructores de narrativas públicas, o sea, los periodistas, luego también tendemos a caer en esos temas, ¿no? En quitar, digamos, los contextos de violencia, los contextos de precariedad, los contextos de vida de las víctimas y de sus familias, que luego llevan, digamos, a que las narrativas públicas o las narrativas del Estado sean validadas, ¿no? De forma como cierta, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, yo pienso mucho en el caso de Odalis, ¿no? Odalis, ella fue encontrada en la zona de transferencia de transporte público acá en el centro, y ella, su familia está segura que fue víctima de feminicidio, ¿no? Pero es muy complicado porque realmente toda la investigación jurídica ha hecho que su caso se encamine a que fue suicidio, ¿no? Y sacarlos de ahí es muy complicado porque justamente se está borrando los contextos de violencia y de precarización que ella vivió, ¿no? Y también los contextos de violencia sistemática, ¿no? Que siento que eso es algo que regularmente se trata de borrar en las historias de víctimas. Claro, no es que ella haya vivido violencia en su familia, sino que todas las mujeres, no solo en San Luis, cuando salimos a la calle siempre estamos muy alertas porque algo puede ocurrirnos, no estamos exentas de eso, ¿no? Como también las narrativas que se construyen, que se difunden, que se asumen desde los espacios periodísticos, que tanto en la medida en la que se colocan las voces de las personas directamente afectadas e involucradas y la manera, las palabras que se eligen, la forma en la que se construye el relato, ayuda a las víctimas a encontrar justicia o simplemente les encasilla como responsables de su infortunio, ¿no? Sobre esto, Marce, nos gustaría continuar con esta reflexión. Sí, eso está bien complicado porque realmente siento que no tanto empujadas, sino son catalogadas como realmente las personas culpables de que les suceda esa violación a derechos humanos, ¿no? Y algo, sobre todo, por ejemplo, en tema de desaparición, pero también se da mucho en feminicidios, pero en desaparición es muy complicado porque la desaparición sí o sí está muy ligada a lo que es el crimen organizado, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos crimen organizado, regularmente siempre nos trasladamos a que las personas o bien son drogadictos o bien son personas que están ahí, ¿no? En las primeras líneas del crimen, cuando en realidad nos tenemos justamente que dar cuenta
cuenta de los contextos, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante y ha sido, por ejemplo, para mí ha sido bien importante trabajar con Nidia y con Sofía Córdoba porque le mandamos saluditos a la señora Sofía. Que ella venga, por favor. Sí, pero justamente ellas, al ser antropólogas, pues están ahí, ¿no? O sea, están ahí como muy, muy al pie del cañón con el tema de los contextos, y eso es importante. Cuando no se desdibujan los contextos podemos darnos cuenta de todas esas vivencias de violencia que empujan a una persona a estar en situaciones de riesgo, ¿no? Ahorita platicábamos en el corte de un caso que nosotros cubrimos desde Narrativas, porque es el caso del primer memorial que hicimos. Las personas en fábricas y en maquiladoras y en el mundo en general, ¿no? Que se quedaron sin empleo. Lo que hace es empujar a estos chicos a un trabajo precario, sin condiciones, sin buenas condiciones de vida, ¿no? O sea, donde eran empujados a trabajar sin seguro social, donde eran empujados a irse a otro lado semanalmente a trabajar y a cruzar lugares con alta incidencia de crimen, ¿no? Que era Jalisco. Ellos iban a otro municipio de Jalisco y fueron interceptados en Lagos y desaparecidos, ¿no? Ahorita las investigaciones, gracias a las investigaciones se sabe que hubo colusión directa de los policías, ¿no? Municipales de Lagos de Moreno para la desaparición de estos jóvenes, ¿no? Pero estos jóvenes en el momento de ser desaparecidos también fueron estigmatizados, ¿no? Porque se dijo que ellos traían droga y que por eso fueron desaparecidos. Se dijo que ellos traían armas y que por eso habían sido desaparecidos, que habían robado un Oxxo, cuando en la realidad es otra completamente distinta, ¿no? Estos chicos iban a trabajar a Tonalá, fueron interceptados en Lagos, los policías municipales los entregan al crimen organizado y son desaparecidos, ¿no? Y al final las propias familias fueron las que impulsaron la búsqueda, las que dieron incluso coordenadas donde se encontraban, digamos, como prendas, donde se encontraron prendas de estos chicos, pero como siempre hay pues ese silencio institucional que no logró agilizar las instituciones para que se encontraran a los chicos que hasta ahora siguen desaparecidos, ¿no? Y que llevan aproximadamente, que acaban de cumplir hace poco 4 años de desaparición, ¿no? Y es eso, o sea, las propias víctimas a raíz de esos contextos de violencia son empujados a estas situaciones de alto riesgo que muchas veces son pintadas como criminales cuando en realidad pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, y estas personas jóvenes son, como mencionó Marce, ocurrió en 2021 y la familia continúa exigiendo justicia. Aquí se configuran distintos elementos sobre los que las personas tenemos muchos preconceptos o incluso prejuicios. Hay prejuicios sobre las personas jóvenes, se cree que todo el tiempo están buscando una vida fácil cuando esa no es la realidad de desapariciones a través de el enganche en falsos empleos o ser víctimas de trata, una problemática también presente en nuestros contextos. Se han cubierto con estas narrativas de no, pues es que los chavos quieren vivir bien, no, sin importar los riesgos. Sobre eso, pero bueno, también la manera en la que pues estas narrativas oficiales y masivas se vuelven también nuestra narrativa personal. ¿Cuántas veces nosotras y nosotros mismos hemos dicho, ay, no, es que así son las juventudes, ¿no? Así son los chavos ahora y pues quieren hacer este tipo de prácticas. O se nos hace fácil imaginar pues lo peor de ciertos sectores o de ciertos grupos de personas. Y Marce, tú que
narras estas historias y que te enfrentas a estas realidades, que remas contracorriente frente a estas narrativas tan masivas y tan fuertes que vienen desde las instituciones en la mayoría de los casos, pues te preguntamos cuáles son las canciones que te inspiran a continuar siendo resistencia y a hacer la revolución desde el espacio que ocupas justo. Marce del Muro nos compartió su playlist y escuchamos a Ana Tijoux con Shock, Fuck You de Lily Allen, Put Your Records On de Corinne Bailey Rae. Marce, ¿por qué estas canciones te ayudan a cambiar de chip? Me ayudan a no voy a decir malas palabras, pero gracias pues, por eso. No, pues son canciones que me hacen sacar el enojo, ¿no? O sea, la de Ana Tijoux y la de Shock y la de Lily Allen son así como canciones de decir fuck you a todo lo que sucede, ¿no? Estado, justamente narrativas revictimizantes, gente gacha, ¿no? Que hace lo que hace. Y la otra de Corinne Bailey Rae es como una canción como de inspiración, ¿no? O sea, de que bueno, todo va a estar bien al final. Además estratégicamente acomodadas, ¿no? Como para hacer la catarsis y luego pensar desde la esperanza. Sí, justamente. Sí, porque toda resistencia contra lo establecido duele, y no es tan fácil como pastilla azul, pastilla roja, pero creo que insistir, darle continuidad todos los días a esa posibilidad de que nada para mí que no sea para el resto, sí trae cambios. Creo que son paulatinos, pero repito, de 2017, cuando el tema de desapariciones no estaba en las notas, a todo el trabajo y trayectoria que tienes tú junto con otras mujeres, sin duda ha hecho visible una problemática de la que ya no podemos tener oídos sordos. Ni se vale desviar la mirada, ni se vale atenuar, pero tampoco espectacularizar las narrativas, ¿no? Creo que esto es importante. Nidia, ¿tú con qué canción cambias de chip? ¿Con qué canción quieres hacer la revolución? Yo voy a traer una canción atemporal de Linda Perry, que ojalá nunca se muera, por favor, que se llama What's Up, de Four Non Bloods. Ella además ha compuesto canciones para otras mujeres, Beautiful de Cristina Aguilera, a Pink, a Gwen Stefani, y esa canción de What's Up nació en el 93, ya tiene su tiempecillo, y pues precisamente lo que coloca es desde un sentido muy visceral, esta idea también de cómo resistimos y de cómo defendemos la dignidad. Es una canción también muy visceral que en su tiempo vino a reformular la idea que tenía la gente, su narrativa de cómo tenían que hacer rock las mujeres. Y me parece que es uno de los temas importantes que se va a sumar a esta playlist de Marce. Fantástico, me encanta. ¿Las tuyas? Pues yo tengo una canción que me topé con ella hace un par de días y dije, esa es mi canción para el martes. No es escrita por una mujer, pero sí es respecto de la historia y la reconstrucción de una narrativa sobre la historia de la vida de una mujer. Mi canción se llama Melina, es de Camilo VI y la escribió pensando en una mujer activista griega que justo había sido criminalizada por su lucha en favor de los derechos de las mujeres y fue incluso desterrada de su país, pero posteriormente retorna. Y a través de esta canción Camilo VI hace una narración distinta, ya no criminalizando su lucha, sino dignificándola, ¿no? Hay una parte padrísima, un verso, mi favorito en toda la canción, que dice: la huella de tu canto echó raíces, ¿no? Y eso me parece muy potente respecto de cómo una lucha personal termina eso, enraizando y también dando frutos, y también pues estas narrativas que destruyen pueden tornarse en evocaciones pues que dignifiquen, que resignifiquen y que pues le den ese brillo a las historias de las mujeres, ese brillo de justicia que merecen, ¿no?
Muy bien. Esa es mi canción. Muy la audiencia poderosa. participó. Desde Tabasco nos recomiendan Insurrección del Último de la Fila. Nos recomienda Anita Cristina Torres de aquí de San Luis Potosí, una que se llama El Velo se cayó. Una que se llama Fluye de Reino, no la conozco la verdad. Si tú que nos escuchas la conoces, platícanos. Y precisamente Try de Pink, esa nos la recomienda Alma Ávila desde Baja California. Estas son las canciones de nuestra playlist, pues para hacer la revolución desde donde estamos. Y ahora vamos a pasar al segmento de la doctora. El segmento favorito. Aquí está su tómbola de la pregunta random para saber qué. Pregunta jocosa. La pregunta jocosa. ¿Qué haces cuando te sientes agobiada? Pues hablo con amigas o veo películas. Bueno, depende del grado de agobio. Si es mucho agobio, me encierro, así veo películas y o escucho cosas y así. Si no me siento tan agobiada, entonces le hablo a mis amigas como para, oye, vamos a cenar o a platicar o así, ¿no? Y también a tus paseos con el joven Coyote. Con Coyote, sí, esos son de ley, ¿no? Los paseos con Coyote, creo que esos me han salvado así mucho de temas como depresión o de cosas como cuando estoy demasiado sobresaturada. O sea, sé de ley que tengo que salir porque Coyote tiene que ir al baño. Entonces... Saludos al joven Coyo, por cierto, Sí, amigo salud. personal de la doctora. De la doctora Coquimi. Sí. Y para todas nuestras audiencias, no maltratemos a los animales. Los animalitos reavivan esa flama de humanidad que nos resistimos a conservar. Y ahora sí vamos a los saludos. ¿A quién quieres saludar, Grace? Yo quiero saludar pues a quienes nos están escuchando, nuestra querida Gaby Silva, Ceci González Gordoa, Marta Soriano, Dalia Hernández desde Ciudad Valles, mi primita querida, a Berito Jasso, a Gaby Torres, a César González, nos está escuchando desde Canadá. ¿Y tú a quién quieres saludar, Miriam? Yo quiero saludar a las hermanas Mesa, en particular a Yamilet, por esta playera. Hoy, como diría una referente contemporánea, vengo bien prepotente porque traigo mi playerita del universo del rock. Otro programazo de su estación favorita, ya saben, Magnética 101.3 FM. Saludos a las hermanas Mesa, por mi playerita también, gracias. Al joven Silver y a todos los gatitos sin hogar que alimenta Yamilet. Marce. Yo quiero saludar a Sofía, que nos está escuchando, que bueno, ya la nombramos y ya la saludamos, pero la volvemos a saludar. Y a mi mamá y a mi papá, que a lo mejor nos están escuchando, no sé. Seguro realmente. sí, la están grabando. Así de que, pero a ellos. Muy bien. ¿Cómo nos despedimos de este programa, Marce? Pues no sé cómo. Tú dinos, tú mandas. Pues les voy a dar unas recomendaciones de compañeras periodistas, por si Muy bien, quieren. muchas gracias, un para gran que la regalo. lean. Bueno, les recomiendo a Fer Durán y a María Ruiz y a Desiree y a ellas que están en Astrolabio conmigo, pero también a Leti Vaca y a Xochiquetzal. Ellas son de la Alcantarilla. ¿A quién más? A Naye, a Ana Pau, que están en El Pulso. A ellas, grandes periodistas, todas ellas. Y todas las que se me olvidaron también. Muy bien, ya ven, sí hay a quienes leer, a quienes vemos en televisión a nivel local. Híjole, no sé. Pues en TV Azteca, por ejemplo, está Gaby, que es una gran reportera. Y pues sí, a ellas. Muy bien, muchas gracias también a todas las mujeres que hacen posible este programa en su estación favorita. Muchas gracias, cabina. Nos vemos el próximo martes. Esto es Por la Libre Y sin afinación. Esto fue Por la Libre y sin afinación. Un programa para acompañarte un rato en este trayecto llamado vida. Sintonízanos el próximo martes de 6 a 7 de la tarde aquí, en Magnética 101.3 FM. ¡Vámonos!